Y seguimos hablando sobre temas de ambiente, de naturaleza y de océanos. Y tenemos aquí a un experto, Alfredo Carrasco, quien prácticamente toda su vida se ha vinculado a los temas de los recursos naturales, de lo que significa trabajar con ambientes y con soluciones en diferentes partes, no solamente de Ecuador, sino de América Latina. Así es que queremos darle la más cordial bienvenida a Alfredo Carrasco. Alfredo, hemos venido conversando en los segmentos anteriores sobre lo apocalíptico que parecen las predicciones de lo que va a ocurrir en el planeta si es que no se toman decisiones drásticas. Eso por un lado, pero por otro lado, como que hay crisis en el mundo, los capitales no fluyen como antes y cuando hay crisis, lo primero que se recorta son los temas culturales y los temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, ¿no? En un momento dado a una empresa le ponen ante la situación de ganar menos dinero o preocuparse por el medio ambiente. Entonces, ¿cómo miras tú esta realidad de lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador y en otros países? Bueno, en realidad, gracias Rosalía por la invitación, muy grato estar contigo el día de hoy. Lo que tú acabas de señalar es que se recorta la cultura y los temas de ambiente. En el corto plazo, entre comillas, eso puede ser rentable. Claro. Pero en el largo plazo, la misma sociedad va a pagar la factura de no haber sabido hacer la inversión apropiada en su momento dado con respecto a temas ambientales y, por supuesto, en temas de cultura, de investigación científica y de desarrollo tecnológico. En alguna medida, estamos pagando ya una factura nosotros por no haber sido lo suficientemente acuciosos en términos de la proyección de proyectos y quizá de la propia dinámica del modelo económico que tenemos como para asegurarnos de hacer las inversiones apropiadas en el pasado para no tener que hacer los recortes actualmente con una visión de futuro. Ahora, se dice que nos acostumbramos a hacer las cosas de determinada manera, porque el impacto ambiental no se sentía cuando éramos menos en el planeta. ¿Sí? Cuando había 1 millón de habitantes, 2 millones, 10, 20, 30, 100, 200, 1000 millones, 2000 millones, pero estamos hablando de cifras inimaginables en cuanto al número de personas, cada una de esas personas demandando servicios, demandando soluciones. ¿Cómo compaginar esas demandas de una población creciente frente a la finitud, a lo limitado, diríamos así, de los recursos con los que contamos? Regresamos al tema del modelo económico. El modelo económico ha hecho que nosotros vayamos tratando de tener unos estándares de vida que superan la propia capacidad. ¿Pero qué modelo económico? Porque cuando hablábamos del modelo socialista, por ejemplo, de los países detrás de la llamada cortina de hierro, cuando se descubrió qué habían estado haciendo, era terrible, o sea, el pasivo ambiental era peor todavía que de los países capitalistas. Ahí le estamos poniendo ideología, porque igual en cualquiera de las ideologías eso ha pasado. Ha pasado, ya. Ponle socialismo o ponle también del modelo capitalista. Ninguno de estos ha funcionado. Ninguno de los dos ha funcionado. Estamos de acuerdo. Desde la perspectiva ambiental. Entonces, trato de encasillarlo en uno u otro modelo político, de ideología política, ¿no? Para mí me resulta absolutamente intrascendente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es un tema de conciencia ciudadana, frente a cómo yo creo que debo actuar en función presente, pensando hacia el futuro. Porque si tú me haces recuerdo de aquello, y podemos irnos un poquito hacia el sur, de donde estamos este rato, ver, por ejemplo, el río Machangara en Cuenca o el río Azogues. Teníamos la oportunidad en aquellos años de podernos bañar en esos ríos. Ahora y hay que estar con mucho más cuidado. A pesar de que hayamos sido un poquito más cuidadosos que en otras regiones, porque hubo ya lagunas de oxidación en los años 80, compra de mazar para proteger las fuentes de agua. Es decir, hubo mayor precaución, más conciencia. Pero fue una conciencia que no dependía de un modelo político. Sino dependía de que la presión ciudadana exigía. O de alcaldes que de alguna forma fueron visionarios, ¿no? En el caso de Cuenca siempre pongo este ejemplo. No voy a decir el barrio de Azogues por razones obvias. En el caso de Cuenca... Pero si no vamos a discutir. En el caso de Cuenca había una conciencia, yo estudié en Cuenca y muy gratamente aquí en el Benigno Malo. A los 11, 12 años la gran meta que teníamos era irnos caminando al Cajas. Sí. Y eso generaba una conciencia diferente con respecto a la naturaleza. Eso se ha perdido. Ahora es más difícil, y no te hablo únicamente de Ecuador, porque se visibiliza en muchos otros lugares más. Es más difícil, salvo contados grupos, que decidan ir con ese tipo de espíritu a conocer. Prefieren las ciudades y el desarrollo de las ciudades y la comodidad de la ciudad, cuando hay otras formas también. Entonces, para eso voy en el tema del modelo, no ponerle una ideología al término. Perfecto. Entonces, ¿eso a qué ha conducido? Es que este rato
estamos ya sufriendo efectos devastadores en algunas áreas, precisamente por no haber tenido esas precauciones. Caso concreto de mares, ya que tú lo mencionabas. Leía hace unos días sobre esas grandes manchas de basura que existen este rato en los mares. Incluso un muchacho muy joven haciendo una propuesta estratégica de cómo limpiar los mares, que es bonito, Claro. porque en fin del día hay una conciencia que dicen tenemos que limpiar esto. Porque además la fauna, la flora, todo se está muriendo. Exactamente, ¿no? está siendo afectado. Uno ve animales marinos que se han comido plásticos o que están ahorcados. O sea, y esto hablando de individuos, ¿no? De animales individuales, pero cuando vemos la gran masa de esas que ni siquiera sale a relucir lo que está pasando. Exactamente, y lo vemos únicamente cuando un ejemplar aflora. Aflora. Pero estamos hablando de una masa gigantesca de agua que está en muchas áreas ya contaminada. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí viene porque no hemos dos. hecho, pero ¿qué debemos hacer? Ahí viene, y regresamos al tema de cuáles son los productos que utilizamos. Tratar en lo posible, como ya está ocurriendo en algunos países, por ejemplo, prohibir el uso de botellas plásticas. Y de para fundas que no haya- plásticas, y de ¿no? fundas Está pasando plásticas, ya. para que no haya esos procesos de acumulación, porque cuando uno lamentablemente a veces camina por las vías, lo que más ve son plásticos en las Claro, vías. y además como los plásticos son baratos, ¿no? Además. Bueno, ahora vi que se van a hacer plásticos, por ejemplo, de escamas De camarón. De camarón. ¿eh? Exactamente. Sí, y eso me parece fantástico, porque además son súper biodegradables y estamos Absolutamente. utilizando algo que se desecha. Ese es el desarrollo tecnológico allá y tenemos regresamos que al ir. tema de cultura Ya. y desarrollo tecnológico. O sea, existen posibilidades de innovar y los estados, los gobiernos deben tener la capacidad de pensar seriamente en inversiones de mediano largo alcance, orientados precisamente a encontrar respuestas que ayuden a mantener y a mejorar el ambiente como está este rato. Hay que bajar la carga de emisiones de CO2, si es que ya vamos en el tema de cambio climático. Y solamente para tomar un ejemplo, lamentablemente la noticia que recibimos hace unos días del caso antártico, de que aparentemente, según la NASA, hay un proceso de irreversibilidad. Eso es trágico. Si ya nada que hagamos puede detenerlo. Eso es trágico. Pero sí puede empeorarlo, ¿no? Por supuesto que sí. Porque alguna gente, frente a la catástrofe, dice, bueno, ya como no podemos hacer nada, pues simplemente disfrutamos el momento y apagamos la luz, se acabó todo. Pero me resulta no muy es egoísta. eso, ¿no? Eso es egoísta. Me sí. resulta muy egoísta ese planteamiento, porque este rato podemos estar disfrutando, y como hemos tenido fortuna, quienes, por ejemplo, hemos tenido la suerte de llegar a la Antártica, disfrutar de esos parajes antárticos. Pero cuando encontramos noticias como estas y evidenciamos de que hay un proceso de pérdida de la cobertura de glaciares en la Antártica, eso preocupa seriamente, porque tiene impacto mundial. Sí. Y al tener impacto mundial, no estoy diciendo que únicamente va a tener cerca Chile o que va a tener las costas cerca de la Antártica, no. El Ecuador, todos vamos a sufrir los El efectos riesgo de la del subida levantamiento de los de mares. las aguas de los Guayaquil mares. en alguna forma va a estar inundada, la costa Sí, ecuatoriana. toda la costa Entonces no es ecuatoriana. cuestión, no hay que ver individualmente. Nosotros quizá no aportamos tanto en términos de emisiones como Países desarrollados. como países desarrollados, pero sí estamos obligados permanentemente a exigir a aquellos países que deben cumplir sus compromisos, llámese protocolo de Kioto o los otros compromisos, de bajar las emisiones y de cambiar las matrices energéticas. Cuando estamos hablando, Alfredo, de países que podrían ser paradigmáticos o sociedades que están haciendo bien las cosas, ¿qué país se te viene a la mente de la experiencia que tú tienes, que has visitado o que has leído sobre estos países? ¿Quiénes están haciendo bien las cosas? Quizá por dimensión o por historia, en términos de recuperación vegetal, Suiza. ¿No? Suiza ha logrado, conozco y he visto los mapas multitemporales de cobertura vegetal. Han recuperado más del bosque que tenían. Han recuperado mucho más del bosque que tienen este rato. En general los países nórdicos, ¿no? Sí, en alguna forma los países Sí. nórdicos, Canadá en alguna medida. No estoy muy al tanto de todos los procesos al interior Ya. de Canadá, ni están pensando hacer Suiza a futuro, sí. pero de Suiza tengo presente en términos de cobertura vegetal. Y hay también ya una cultura ciudadana muy fuerte en términos del uso de cierto tipo de productos que no precisamente son benignos con el ambiente. Entonces, digamos, por allá está. No podría darte otros nombres de países, sí he caminado algunos, pero encasillarle a alguno de ellos en lo que tú me acabas de señalar, tendría mis severas dudas de poderlo decir este otro país. Pero Porque Suiza, cada uno tiene en un el tema pecado. forestal, lo ha hecho bien. Cada uno tiene un pecado
en cuanto al ambiente. Tenemos un pecado. Es verdad, y por eso tenemos que pensar colectivamente cómo vamos a sacarle a nuestro continente, a nuestro mundo, al planeta entero, para que se transformen en un mundo sustentable. Gracias, Alfredo. Y con ustedes continuamos luego de una pausa.